4 y de este capítulo 4 de Segunda de Corintios vamos a estar leyendo desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar delante de ti. Rogamos, Señor, que tu bendición sea grande y poderosa en esta noche sobre de nosotros. Nos sentamos, Señor, alrededor de la mesa, esperando tu palabra, Señor, la cual es nuestro alimento espiritual. Sea el hombre interior fortalecido en el poder de tu fuerza. Tu gracia maravillosa, Señor, en esta noche nos inundes. Abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para entender todas las cosas, y tu Espíritu Santo poderoso conforte en nuestros corazones. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús, y gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo algo muy importante en cuanto a lo que es el servicio del Señor y cómo debemos de servirle. Pablo decía que debemos presentarnos delante del Señor, delante de Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de Dios, que trazan bien la palabra de Dios. Y hemos estado viendo en una oportunidad cómo es que el Señor, Él no está buscando solo creyentes, sino que Él siempre está buscando discípulos. Por eso, cuando envió a los apóstoles que vayan y prediquen a todo el mundo, no le dijo, vaya y hagan creyentes. No, le dijo, vaya y hagan discípulos. Y cuando estén los discípulos, enséñenle a los discípulos todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué le dijo así? Que les enseñe, que hagan discípulos y que le enseñen. Porque un oyente, un creyente sencillamente, no es lo mismo que un discípulo. Un discípulo es un seguidor de un maestro, alguien que está firme, constante, alguien que está preocupado por la obra del Señor, alguien que su corazón está en la obra de Dios, quiere crecer, quiere avanzar, quiere aprender. Está comprometido con la obra de Dios. Por eso todo lo que haga el Señor para él es importante. Es importante el día de culto, es importante el día de oración, es importante el día de grupo, es importante la evangelización, y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios a el discípulo es importante para él. Está comprometido con la obra de Dios. Pero el creyente no está comprometido ni con el grupo, ni está comprometido con la oración, ni está comprometido con el culto, con la evangelización tampoco. Él no está comprometido. Entonces, como no está comprometido, él viene cuando quiere, va cuando quiere, hace lo que quiere, porque no es un seguidor de un maestro. Por eso Jesús le dijo así a los discípulos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Por eso de ellos, de los discípulos, Jesús pudo decir: vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que produce la limpieza, la transformación y el cambio en la persona? La palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos. Y no solamente hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he hablado. ¿Por qué era necesario que ellos aprendan, los discípulos, las palabras que Jesús le había hablado? Porque la palabra es la que limpia. Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Si no es con guardar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va limpiando. Por eso es que Pablo dice, preséntate delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces está hablando de que nos presentemos delante de aquel que conoce todas las cosas. Usted se presenta a mí y yo lo veo a todo justo, santo y perfecto. Y usted se presenta delante de usted, a mí me saca pecho y me muestra como que es un gran poderoso hermano. Pero se presenta delante de Dios y a Él conoce todo. Conoce lo que hace de día, conoce lo que hace de noche. Conoce sus pensamientos, conoce las intenciones de su corazón. Conoce lo que piensa hacer esta noche y a dónde va. Él lo sabe todo. No podemos esconderle nada al Señor. Por eso es que Pablo, él dice, preséntate delante de Dios. Porque el hombre ve lo exterior. Yo veo lo exterior, veo a la hermana bien arregladita, ordenadita, bien cubierta, los hermanos bien ordenaditos. Yo lo veo bien, pero Dios mira el corazón, lo que hay más allá. Por eso una cosa es presentarse delante del pastor, de los hermanos, una cosa, y otra cosa es que se presente delante de Dios. Y Pablo manda a los hermanos a que se presenten delante de aquel que conoce todas las cosas y que no se puede esconder nada. Nada se esconde a los ojos de Él. No se esconde nada. Lo conoce todo, lo sabe todo, lo comprende todo. No hay nada que se fugue que Él no lo sepa y que no lo conozca. Por eso Jesús le dijo, vayan, hagan discípulos. Es decir, personas que estén comprometidas con la iglesia, que estén comprometidos con la obra. Personas que cuando se diga, vamos a hacer aquello, estén presentes. Vamos a hacer lo otro, estén presentes. Vamos a hacer aquello. Eso es estar comprometido con la obra del Señor. ¿Por qué Jesús escogió 12? Podía haber escogido mucho más. Sin embargo, Él escogió 12. ¿Por qué escogió 12? Porque en cualquier momento Él decía, bueno, vamos ahora a otra aldea. ¿Y quiénes eran los que los seguían? Los discípulos, los seguidores de un maestro. Tenía que salir, dejar Jerusalén, ir a Judea. ¿Y quiénes lo seguían? Los discípulos. Tenían que dejar Judea, ir a Betania. ¿Quiénes lo seguían? Los discípulos. Donde iba Jesús, ahí es donde los discípulos estaban. Es decir, la obra, la tarea que hace la iglesia, los discípulos deben estar siempre presentes. Nosotros tenemos oración. ¿Quiénes son los que tienen que estar en la oración? Los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a la oración. Ahora nos dio el Señor grupo. Entonces, ¿quiénes son los que tendrían que estar en el grupo? Los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a los grupos. Dios nos da los días de culto. ¿Quiénes son los que tendrían que estar en el día de culto? Los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio los días de culto como bendición. Entonces usted mire cuántas bendiciones Dios nos ha dado. Y aún nos va a dar más todavía. Nos va a dar más. Porque Él le da pan al que come. Al que come, le da pan. El que recibe la palabra de Dios en su corazón y come la palabra de Dios y recibe lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, ¿sabe? Dios le va a dar más todavía, porque come. Él da pan al que come. Él le da pan. Entonces, ¿qué es lo que le enseñó el Señor? Que vayan y que hagan discípulo, es decir, que le enseñen. Al hacer discípulo y enseñarle todas las cosas que Jesús le había hablado y le había enseñado a ellos, eso los llevaba a que los discípulos también estén limpios por la palabra que habían oído. Por eso Jesús dijo, ustedes, vosotros, ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Nosotros en este pasaje hemos leído, dice, lo cual, segunda de Corintios capítulo 4, verso 1, por lo cual
teniendo nosotros este ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que Dios nos ha dado? Cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice así: el cual asimismo, y habla del Señor, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué? Del espíritu. Así que nos dio un ministerio a lo que hemos creído, a lo que escuchamos la palabra del Señor, a los que guardamos la palabra del Señor, como dijo Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que escuchan, en lo que Dios nos viene iluminando y nos va llevando, toman la palabra, la hacen propia, comprueban que la palabra de Dios es perfecta, es agradable, es perfecta para nosotros y siguen avanzando, reciben la palabra, dice: seréis verdaderamente mi discípulo, porque un discípulo no rechaza la palabra que Dios envía, sino que un discípulo la recibe, la toma, come. Por eso para los discípulos siempre la mesa va a estar preparada y siempre Dios va a poner el alimento espiritual, el pan de Dios que desciende para aquellos que comen, y cuando coman Dios tiene más para darle. Nunca se va a acabar el alimento para ellos, nunca va a haber escasez en la mesa del Señor, nunca hay escasez, hay abundancia de pan para los que comen. Entonces dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces comen las palabras que el Señor envía y que les da, dice: seréis verdaderamente, van a ser mis discípulos, y al comer la palabra y al ser mis discípulos van a conocer la verdad. Esto significa que si van a conocer la verdad, ¿dónde estaban? En el engaño de la carne, del mundo y del pensamiento y sentimiento humano. Van a conocer la verdad, y la verdad lo va a hacer libre, verdaderamente libre. Algunos dijeron: nunca fuimos esclavos. ¿Cómo dice tú seréis libres? Y Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces cuando dice seréis verdaderamente libres, ¿de qué habla? De la libertad, de la esclavitud, del pecado que gobierna el mundo y subyuga al mundo para retenerlo ahí, y subyuga a los que han creído para hacerlo inútiles. Lo inutiliza mediante el pecado para que no puedan llevar adelante la obra de Dios. El pecado inutiliza, la maldad inutiliza, el hacer lo malo inutiliza, la persona queda inutilizado, no puede llevar a cabo la obra de Dios porque hay un impedimento en él. Por eso, mira qué tremendo ministerio que Dios a nosotros nos ha dado. Nos ha dado un ministerio que no tiene nada que ver, hermano, con la carne, tiene que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con la letra, tiene que ver con el espíritu. Nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, nos hizo ministros de un pacto del espíritu para que todo lo que nosotros toquemos, hagamos y obremos cobre vida. Cobre vida. Donde nosotros estemos, cobren vida. Por donde nosotros pasemos, cobren vida. Porque la vida de Dios está metida dentro de los discípulos. Por eso son los discípulos los que van a llevar a cabo, hermano, la tarea del tiempo final. Son responsables, aman a Dios sobre todas las cosas, aman la obra del Señor. Ellos están pendientes siempre de lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y están comprometidos con la obra del Señor. Están comprometidos. Han entregado las riendas de su vida al Señor. Por eso es que Pablo
mirando, hermano, lo que nos fue dado, porque este ministerio no es poco, es mucho lo que nos fue dado. Este ministerio es un ministerio glorioso, maravilloso, que a nosotros se nos ha concedido, y no a todos les concede este privilegio de ser participantes de un ministerio en el cual el Señor nos hace ministros competentes. ¿Sabe qué? Competente, que tiene todas las cualidades necesarias para llevar a cabo la tarea que se le asigna. No le hace falta nada, competente. Nos dio la competencia para llevar este ministerio del Espíritu a los hombres, para que los que están muertos sean vivificados por la vida que puso en nosotros, y donde nosotros pasamos hablando la palabra de Dios, cae la palabra en buena tierra y son vivificados. Los muertos oyen la voz del Señor y se ponen de pie alabando a Dios. Cuando no teníamos nosotros en nuestro corazón al Señor, entonces nuestras obras eran obras de un muerto, obras muertas. Pero como Cristo está en el corazón de los discípulos, han sido limpiados por la palabra de Dios, entonces todo lo que ellos hacen florece, porque Dios está en ellos. Y donde pisa la planta de sus pies se produce algo, hay bendición de Dios. Por eso es que Pablo dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, como diciendo, des en cuenta lo que hemos recibido, no es poco, es mucho, des en cuenta lo que hemos recibido, no a todo le ha sido concedido, no a todos se le ha concedido que se vistan de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. No todos podrán ser la esposa, la mujer del Cordero, no todo. Semejante privilegio concedido, hermano, no es como para despreciarlo, hermano, y desecharlo, sino todo le fue dado este privilegio. La esposa va a salir del cuerpo de Cristo y no va a ser todo el cuerpo como en un principio. Eva no salió de todo el cuerpo de Adán, sino que una costilla, una parte de Adán fue tomada y de ahí se formó, hermano, Eva. Así será de Cristo, del cuerpo de Cristo, una parte será tomada. Mire qué privilegio, que justamente sea la elección de Dios, que sea la elección de Dios. ¿Le parece poco? A mí me parece mucho. Gloriosa la misericordia del Señor, la misericordia que nos haya tocado a nosotros esta parte especial, que Dios nos haya concedido el privilegio de ser, hermano, justamente aquellos que se vistan de lino fino y resplandeciente. Por eso Dios nos empuja a las buenas obras, nos empuja y nos muestra, hermano, nuestra cuenta de ahorro en el tribunal de Cristo, para que sigamos sumando y poniendo, haciendo buenas obras, las obras justas de los santos. Por eso es que dice así el apóstol: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, como diciendo, pero mire la misericordia de Dios, pero ¿cómo es que a nosotros, justamente a nosotros? Porque usted mira para atrás y se mira la cola para atrás, y mira para atrás y dice, pero y a mí, justo a mí, pero ¿y cómo fue eso? Porque si hubiera sido una elección humana, yo no hubiera sido elegido, ni usted tampoco. Sin embargo, fue una elección divina. Humanamente hubiéramos sido rechazados, pero acá fue una elección que vino de arriba, una elección que vino de Dios. No una elección humana. Por eso es que dice, teniendo nosotros este ministerio, como diciendo, miren lo que nos ha sido concedido, miren lo que nos ha sido dado, mire el privilegio de ser participante, hermano, de las tribulaciones, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, el privilegio que nos es dado a nosotros de participar en el servicio, en el ministerio, en este ministerio que el Señor nos ha dado del Espíritu. Miren qué grande, miren qué alto, miren qué ancho. ¿Lo pueden visualizar?
porque tenemos que ir más allá, pero tienen que darse cuenta, porque si no se dan cuenta de lo que es, va a parecer como si nada. Va a parecer como, sí, no, sí, una iglesia más, un culto más, un lugar más, un pastor más, una congregación más. No es una congregación más, ni un pastor más, ni un culto más, sino que es lo que Dios ha concedido a los que le aman. Aquellos que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Llamados para la gloria y alabanza de su gracia. La gracia de Dios, que haya hecho en nosotros tal maravilla, que nos haya dado a nosotros tal ministerio, que no a muchos ha sido concedido, años y años, y no ha sido concedido a muchos, sino a unos pocos. ¿Por qué a unos pocos? Porque no todos serán la esposa, la mujer del Cordero, no todos. No todos tendrán capacidades como ella, no todos tendrán la manifestación del poder como ella, no todos tendrán la santificación como ella, no todos tendrán la glorificación como ella, no todos, solamente aquellos que Él escogió, aquellos que Él llamó, aquellos que Él predestinó, aquellos que Él preparó, discípulos de Cristo, comprometidos con el Señor, que son capaces de dar su vida por el Señor. Su vida por el Señor. Aman a Dios sobre todas las cosas. Ponen a Dios en primer lugar. El Señor está primero, después viene lo demás. Por eso dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Entonces nosotros tenemos que mirar, mire lo que nos ha sido dado, lo tremendo, lo que no a todos le fue concedido, sin embargo nos ha sido concedido a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a desmayar? Si sabemos la tremenda oposición que tenemos. Conocemos que estamos en un frente de batalla y que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestados, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Contra eso es nuestra batalla, una batalla espiritual que no se ve, una batalla espiritual que continuamente nos bombardean, nos tientan, nos insultan, nos dicen palabras, nos dicen cosas, buscan que nosotros reaccionemos como hombres, pero nosotros, dice el apóstol, no desmayamos, seguimos en la obra del Señor y vamos, seguimos adelante, vamos. Miramos el ministerio y decimos, no, ¿cómo vamos a volvernos atrás? Sigamos adelante, confiemos en Dios, no desmayemos, no bajemos los brazos, pensemos quiénes somos nosotros, somos aquellos que no retroceden. Por eso dice, teniendo nosotros este ministerio, mira el ministerio y dice, ¿cómo vamos a volvernos para atrás? ¿Cómo vamos a retroceder? Mire lo que nos fue dado. ¿Le parece poco como para que un suceso humano nos haga retroceder, nos haga volver, nos haga apartar, nos haga abandonar? Que abandonemos el ministerio, el don, la gracia, lo que Dios nos ha dado, que nos separemos de la congregación, de los hermanos, de los grupos, de la oración, que nos separemos. Vamos a desmayar y por este problema que tengo no puedo ir a la iglesia, y por este problema que tengo no puedo ir a la oración, y por este problema que tengo no puedo ir al grupo, y por este problema, y vamos a poner el problema como que es más poderoso que el Dios a quien servimos. ¿Le parece un gran problema? Si el problema le parece un gran problema, usted tiene un Dios muy chiquitito entonces, porque el problema es más grande que su Dios. Pero si ustedes le creen a Dios, van a ver a Dios un gran Dios y un pequeño problema a la par de su Señor. Por eso este es un camino de fe. No es un camino de vista de lo que vemos, ni de lo que oímos, ni de lo que palpamos. Este es un camino de fe. Es un camino donde nosotros tenemos que avanzar creyendo, agradando a Dios. Hemos estado viendo, pues, la fe.
Entonces, ¿qué? La seguridad, la confianza, es la fe lo que a nosotros nos da la certeza, es lo que a nosotros nos va llevando. Le creemos a Dios, miramos los problemas, pero creemos que nuestro Dios es más grande y más poderoso y que Él nos va a sacar a un lugar espacioso. Estamos como apretados, en apretura, pero confiamos en Dios, que Él va a poner nuestro pie sobre peña. Y no solamente eso, nos va a recompensar, va a poner un cántico nuevo en nuestra boca. Va a hacer algo glorioso en nosotros. Entonces Pablo dice, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, teniendo, ¿cómo vamos a desmayar? Dice, no desmayamos, no desmayamos, no. Nos esforzamos a pesar de la situación en que estamos, nosotros nos esforzamos, confiamos, creemos en el Señor. Nos atribulan, nos ponen presión, nos apretan y aún muchas veces nos derriban. Pero ¿sabe qué? No nos pueden destruir, no nos van a destruir. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Por eso dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces mira el ministerio, mira, hermano, la gracia, mira, hermano, la competencia que nos ha dado. Entonces dice, antes bien, mirando todo lo que nos dio, se miran y dice, ¿qué vamos a hacer con esto oculto que tenemos escondido? Que parece que nadie lo sabe, nadie nos vio, nadie se dio cuenta. Y usted tiene razón, nadie lo sabe, nadie lo vio, nadie se dio cuenta, excepto uno, delante del cual no se puede presentar como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso dice, renunciamos. Entonces tenemos que mirar el ministerio que nos ha dado, mirar, hermano, la facultad que el Señor nos ha dado, la competencia que el Señor nos ha dado, y miramos, hermano, aquello que es oculto y decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en oculto? ¿Qué estamos haciendo en vergüenza? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice, renunciamos a eso. Queremos seguir en el ministerio, queremos seguir competentes, queremos llevar adelante la obra de Dios, queremos ser los obreros del tiempo final, queremos ser, renunciamos. Y esto es a causa de darse cuenta de lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Ministros competentes de un nuevo pacto, del Espíritu. Por eso nosotros hemos estado viendo, hermano, justamente lo que le dijo Samuel a Saúl. Lo mandó Samuel, Dios le mandó a través de Samuel que vaya y que pelee contra Amalek y que mate todo, no deje nada. Y la Biblia dice que Saúl no obedeció, dejó, no quiso matar todo. Y nosotros hablamos de la carne contra el espíritu, Amalek, que se levanta en contra de las cosas que son del espíritu. Y Saúl no quiso matar todo. Y nosotros hemos leído en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde decía, y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctima en que se obedezca como en que se obedezca a la palabra de Dios? Le estaba diciendo, ¿en qué se alegra más Dios? ¿En que le ofrezcan holocausto, cántico y todas esas cosas? O que le obedezcan. Fíjense, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Las alabanzas y la desobediencia? ¿Cómo va a agradar la alabanza en la desobediencia? ¿No ven lo que nosotros hemos visto? Echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor lo miró y le dijo, apartaos de mí, obradores de maldad, porque no habían sido limpios por la palabra de Dios. Continuaron con lo oculto y lo vergonzoso hasta el final. Y el final los llevó a encontrarse con el ahorro que estaban haciendo y su caja. ¿Y dónde estaba su caja? En el gran trono blanco. Por eso tenemos que mirar lo que hacemos.
porque nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, están siendo guardadas en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco, o una u otra. Las acciones de la carne, del mundo, hermano, y de lo terrenal van todo, hermano, a aquel gran trono blanco, el juicio a todas las naciones, pero las acciones justas de los santos van al tribunal de Cristo, para que reciban recompensa los que han creído. Por eso le dijo Samuel: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Entonces, ¿en qué se complace el Señor más? ¿En qué se complace? Piensen. Porque no se complació el Señor en los milagros, profecía y sanidades que hicieron. No halló Dios complacencia en ellos. Le dijo el Señor: no os conozco quién seáis. Le estaba diciendo: nunca tuve una relación de comunión con ustedes, obradores de maldad. Nunca han sido limpiados por la palabra de Dios. Fueron en pos de sus propios corazones. Apartaos de mí. Él está en el cielo. Y si se aparta del Señor, seguro que al cielo no van. Seguro que al cielo no van. Por eso dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Nadie lo conoce, pero Dios sí. Nadie lo vio, pero Dios sí. Nadie puede testificar en su contra, pero Dios sí. Piensa. Por eso dice: mirando semejante tamaño ministerio que nos ha dado, ¿cómo vamos a seguir en lo escondido, en lo oculto, en lo que es vergonzoso? ¿Cómo vamos a seguir? Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos recomendamos a toda conciencia humana. Podemos ir a hablarle a todo el mundo, al lejano y al que está más allá, y al cercano y a mi vecino también, y al de la vuelta y el de allá. No tengo ningún problema, me recomiendo a toda conciencia humana. Por eso dice renunciando. Entonces, Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio que hemos recibido, diciendo, este tremendo ministerio nos hizo ministro competente, nos dio el ministerio del Espíritu. Ahora, ¿a quién nos dio? ¿Y a quién nos hizo? A nosotros. ¿Éramos grandes? ¿Éramos poderosos? No. Mire a quién eligió el Señor, justamente para ser un pueblo especial. Mire a quién eligió el Señor para ser un pueblo celoso de buenas obras. Mire a quién eligió el Señor para ser una parte especial, la esposa, la mujer del Cordero. Mire, vamos a 1 de Corintios, capítulo 1, verso 26. Dice así: pues mira, hermano. Primero nos dice, se dieron cuenta del ministerio, se dieron cuenta del lugar de privilegio que le fue dado, que no a todos le he dado, se dieron cuenta. Ahora dice así: pues mirad, hermano, vuestra vocación, miren lo que eran, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie
se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, ¿para qué hizo el Señor esto? Para que nosotros ninguno nos creamos que hemos sido elegidos porque éramos algo. Para que ninguno de nosotros nos creamos que hemos sido elegidos porque éramos muy inteligentes, muy sabios, muy nobles, de sangre azul. Sino que mire lo que dice: a quién escogió Dios, lo que no es ni nombre, no era conocido en ningún lado. Sin embargo, ahora Dios le dio un nombre nuevo. Y no solo eso, era un don nadie. ¿Sabe lo que era? Un don nadie. ¿Sabe lo que ha hecho Dios con usted? Y lo que ahora es un hijo de Dios. De don nadie a hijo de Dios. Mire lo que hizo el Señor. Entonces, ¿para qué hizo el Señor eso? Para que ninguno de nosotros nos creamos más que otro. Sino que si en algo nos tenemos que gloriar de la elección de Dios, es en Él, en que le conocemos, le entendemos y sabemos que por misericordia nos ha elegido para llevar adelante esta misión. Hay una misión que llevar adelante y lo harán los discípulos, los que están comprometidos con la obra del Señor, mediante ello, por el poder del Espíritu de Dios, llevarán a cabo la tarea del tiempo final. Así que, hermanos amados, llamados santos por el Señor, miremos el ministerio que Dios nos ha dado y no desmayemos. Afirmemos nuestros pies en el Señor, nuestra vida en Cristo, y estemos comprometidos con la obra del Señor. ¿Entendemos esto, hermano? Teniendo este ministerio, no desmayemos. Nos ponemos de pie. No desmayemos. Semejante ministerio que nos ha sido dado, el ministerio del Espíritu, habiéndonos sido hechos ministros competentes. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Señor, seamos nosotros, Señor, los obreros del tiempo final. Seamos nosotros aquellos, Señor, de quienes está escrito, Señor, que no desmayaron y pelearon la buena batalla hasta el final. Padre Santo, gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo y paz en el corazón de todos los que te aman. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Aleluya.